En el año 2006, yo todavía no fundaba Corresponsal de Paz. Estaba en Madrid y estaba leyendo El País, estaba leyendo un diario y venía, no, yo no les quiero mentir, venía una nota, pues más chiquita que este cuadrito, más chiquita. Era una cosita así, en un recuadrito negro y lo tengo por ahí recortado. Porque yo lo que hacía o lo que hago, bueno, ahora ya no compro prensa escrita, pero lo que hacía era como, esto interesante como para saber más. Y decía, hoy se presenta en Madrid el libro de la nieta del mariscal Tito sobre la guerra de los Balcanes. El libro se llama, decía la nota, Gente de bien en tiempos del mal, y se va a presentar a tal hora o se había presentado, etcétera. Estamos hablando de más o menos 2006, si no recuerdo mal. Yo guardé ese, me interesó. Me interesó por tres elementos. Hablaba de la guerra de los Balcanes, era la nieta del mariscal Tito y estaba presentando un libro con un título pues bastante pues, llamativo, ¿no? Si alguien ubica aquí quién es el mariscal Tito. El mariscal Tito, pues es un personaje evidentemente militar, eh, muy relevante durante tiempos de la Segunda Guerra y es el que logra unificar lo que la ex Yugoslavia, pero que él hace a Yugoslavia, es decir, la unifica en una sola y se hace Yugoslavia. La unifica ciertamente como con mano muy dura, etcétera, etcétera, pero bueno, es un país, eran como regiones y países que venían de vivir la Segunda Guerra y lo hace un solo país. Cuando llega Slobodan Milosevic al poder, para que identifiquemos, empieza a hablar de los adversarios y empieza a hablar de los enemigos y empieza a hablar de las diferencias. Y va, y va, y va. Y eso va subiendo de tono, va subiendo, etcétera. Evidentemente hay medios que lo van secundando. Eso estalla en una guerra. Claro, lo estoy contando de manera muy rápida, ¿no? Pero eso estalla en una guerra, hay una limpieza étnica de por medio. Svetlana es la nieta de ese militar que había unificado Yugoslavia, que ya estaba muerta, evidentemente, para entonces. Y Svetlana Bros, trabajaba como periodista. Pero ella es también cardióloga. Entonces, cuando estalla los primeros enfrentamientos de guerra, ella decide ir a algunos lugares del frente, pero a ofrecer su trabajo como cardióloga. Ella es cardióloga de profesión, aunque estaba trabajando de periodista. Empieza a trabajar de cardióloga y empieza a escuchar como de varias personas, de varios heridos que atiende, como que en secreto le dicen que ellos habían ayudado a los que supuestamente era el enemigo, ¿no? Albaneses ayudando a kosovares, a montenegrinos. ¿Por qué? Porque era un solo país. Y eran amigos y algunos eran hasta familia y se habían casado. Es decir, aunque había diferencias étnicas y aunque había diferentes religiones y aunque pues había una convivencia previa a que eso se fue deteriorando, no hablo de un día para el otro, pero sin embargo, pues muchas relaciones se mantuvieron, aunque muchas empezaron a ser relaciones en secreto, con amigos, con cuñados, con primos, en fin, a veces con esposas o esposos, porque pues ya no estaba bien visto que te vieran con eh, los kosovares con los albaneses o los, en fin, o sea, o los croatas o los montenegrinos. Entonces, eran supuestamente enemigos, pero en el fondo de raíz como sociedad, pues habían estado unidos durante mucho tiempo. Entonces, Svetlana, atendiendo enfermos, empieza a escuchar que le narran muchos de, pues yo escondía, no sé, ya mi primo, yo ayudé a tal, yo tengo a cual, yo ayudé a que pasara no sé qué. Y ella se da cuenta y dice, a ver, esto, o sea, son muchas historias
esto es un patrón y son historias que no pueden contarse ahora, pero que necesitan resguardarse, o sea, necesitan pues contarse en algún momento. Entonces, ella deja su trabajo como cardióloga, regresa, retoma la misión o la profesión de periodista y empieza en plena guerra a recorrer el país y de manera pues clandestina la mayor parte del tiempo ir registrando todas estas historias de yo salvé, yo cuidé, yo escondí, yo le ayudé, yo lo traspasé al supuesto enemigo y lo tenían que hacer escondidas porque si no, pues sobre ellos también caía una. Termina la guerra con un dolor tremendo, con masacres, con todo lo que trae una guerra, y Svetlana, siendo hija del mariscal Tito, perdón, nieta del mariscal Tito, publica un libro precioso que se llama Gente de Bien en tiempos del mal. En realidad en inglés se llama Good People in Evil Times, es decir, buena gente en tiempos demoníacos. Y este libro se convierte pues, en un proceso mismo de sanación y de reconciliación, porque ella cuando yo hablé con Svetlana me decía, es que si no, eso hubiera quedado como leyendas urbanas y lo que hubiera privado hubiera sido la única y pura y exclusiva narración de todos los horrores violentos. Y ella me dice, no digo que no se cometieran, pero estaba esto otro. Y esto otro es lo que ella al final acaba fundando una ONG que existe hasta la fecha, que se llama Garigo, no sé qué significará en su lengua, ella es croata. mm, Y este libro es como el principio de lo que ayuda a una reconciliación social. ¿Qué pasa con el periodismo de paz? Que necesita más tiempo para entender, para contextualizar. No vamos deprisa. Yo no te puedo hacer una narración pacífica de un asesinato, pero, pero sí podría hacer una cobertura de paz, por ejemplo, de Acteal, de saber qué pasó, cuál era la raíz de la violencia, porque sobre todo lo que quiere el periodismo de paz es comprender. En realidad es muy extenso para explicar todo lo que hay detrás del periodismo de paz, pero sí es otra propuesta, sí es otra búsqueda que no se parece a esto, o sea, a lo que conocemos. Sí tomamos más tiempo, sí tratamos de entender qué pasa o qué pasó, o qué está pasando, o qué podría pasar si se sigue tal. Entonces, sobre todo buscamos quién está haciendo alguna propuesta de solución. Y a partir de esa propuesta de solución, es decir, por ejemplo, a partir del libro de Svetlana y la experiencia de Svetlana, yo pude narrar lo que fue la guerra de los Balcanes con el horror, con las masacres, con estos políticos que fueron incendiando pues los ánimos, porque que esa es otra discusión que yo he tenido con muchos periodistas, que dicen, es que son los políticos los que están polarizando. Yo digo, pero ¿quién le está dando el magnetófono a los políticos? Para yo enterarme que fulanito de tal dijo no sé qué, de no sé cuál, eso se tuvo que mediatizar. Y eso abona a la polarización. Si yo no me entero y yo no propongo que no veamos noticias, o bueno, a veces sí, o sea, tal como están hoy, eh, o que no nos enteremos de política. Lo que pasa es que sí es como estar muy alerta de por qué, a quién le interesa que yo me enoje. Al político, por supuesto, al empresario a veces, a los medios también a veces. Y a veces ahí está muy embonado el poder político con el económico, con el mediático. O sea, está muy de la mano. eh, de diferentes formas y en diferentes niveles, pero en todas partes del mundo. Entonces, a veces me dicen, no, no, y es que yo nada más cuento lo que dicen los políticos, por eso le digo, pero yo he tenido esta discusión con compañeros periodísticos, le digo, pero ¿qué? O sea, ¿eso sirve?
por poner algo muy reciente. ¿Para qué sirve que me cuenten que una senadora o diputada o lo que fuera, no recuerdo, de cierto partido, porque me da igual, pidió linchar a quienes votaran a favor de la reforma? Si no me cuentas eso, pues no me entero. Y no despotrico en contra de tal partido, por extensión de esa señora, porque no todo, porque yo no puedo definir a todos los de un partido por tal cosa o a todos los partidos de tal otra. Cuando vamos generalizando, cuando vamos polarizando, cuando vamos cayendo en los extremos, todos los de X son ASA, todos los de allá son AC. Eso es una guerra latente. Eso lo dice la investigación para la paz. Eso es un conflicto en un estadio latente. Y, y los medios abonan mucho a esto. Yo no digo que otros sectores no. A mí el que me interesa, evidentemente, es el periodístico, pero sí digo, a ver, ¿por qué no imaginamos un mundo donde nadie cubriera la mañanera? Porque hay otras, hay cientos de ONGs tratando de hacer un esfuerzo por algo, por ejemplo, el que trabaja con migrantes, todo lo que tiene que contar sobre migrantes, además del trabajo de esa organización. Y nadie, o sea, tú estás allí cubriendo los dimes y diretes, y si hay violencia más, y solamente dejas de cubrir al presidente si se matan en algún lado. Yo empecé a ver esto y dije, no sé si tenga algún propósito, en todo caso es un despropósito, porque nos vamos enojando, nos vamos enfrentando, nos vamos etiquetando, nos vamos como ya todos los de allá son de esta manera. Todos los que piensan de esta, o son de esta religión, o son de este partido, o son de este color, o son de este, eso es una guerra. Entonces, el periodismo de paz se hace las mismas preguntas, pero trata de entender, sobre todo muchas veces tratará de entender al perpetrador. ¿Cuál es, qué lo llevó a ser el perpetrador? ¿Qué lo llevó a esto? Yo para cerrar les recomiendo, hay un texto muy duro, muy duro, eh, que se llama Temporada de Machetes, y es justamente sobre la masacre en Ruanda. eh, y se entrevista pues, a los perpetradores. Y uno podría decir, pero es que, o sea, ¿para qué? Lo que hace el periodista que se acerca a ellos es, o lo que vale la pena para mí, es tratar de entender qué pasó. ¿Qué pasó por sus cabezas? ¿Qué pasó? ¿Lo pensaste, no lo pensaste? ¿Lo sentiste, no lo sentiste? Durante 3 meses macheteaste a media población. ¿Qué pasó? Porque todas estas cosas no ocurren de la nada. No ocurren ay, Culiacán tiene 3 días en enfrentamiento, pero no ocurre de la nada. Si te hacen creer que ocurre de la nada y que así es siempre y que pues aquí estamos y aquí nos tocó nacer, eso ya es que tu psique está siendo de alguna manera manipulada a legitimar de, pues bueno, pues es que, pues, ¿qué le vamos a hacer? Así es, así está, así estamos, ¿no? Entonces, el periodismo de paz lo que trata es de comprender, contextualizar, proponer. O sea, en la historia te voy a contar lo que está haciendo alguien o alguien es para que esa situación que fue o puede ser horrible no sea o sea de otra manera si ya fue horrible en su momento. Y el acercamiento es distinto. Y lo que le queda a la audiencia no es odio, rechazo, separación, frustración o miedo, sino es una cierta confianza en el otro, de decir, bueno, pues por lo menos hay gente buena, por lo menos hay esto, por lo menos hay un cierto respiro. En Corresponsal de Paz hemos medido niveles de respuesta. El primero es, bueno, tengo mis 2 minutos de que recuperé la confianza en la humanidad después de leer esto, de que existe.
porque yo no me invento las historias, están ahí. Eh, el otro nivel es, oye, pues está esta iniciativa, yo quisiera mandar dinero o cooperar o mandar ropa o mandar o dar algo o de alguna manera colaborar. Y la tercera es quien ha dicho, pues quiero crear algo similar a eso en donde yo estoy o inspirado en eso. Entonces, esa es como la movilización social que puede llegar a lograr el periodismo de paz con un simple pero complejo, porque no es nada más así, twist de qué me interesa de una historia, qué me interesa que sienta y piensa el receptor de esto, qué me interesa que se resalte y cuál sería como el resultado final de mi trabajo como periodista con la o las personas que entrevisté o con la audiencia, ¿no? Es como siempre hay historias así. Yo narré recientemente una historia súper cruel sobre las desapariciones en México, que es nuestro día a día, con mucha crueldad en muchos párrafos, porque no podemos negar esa realidad. Tampoco es que somos naivos o ingenuos de decir, no, no vamos a taparlo y no vamos a... No, Ujú. pero lo narré desde la historia central de una organización que se llama Data Cívica, que creó un mapa interactivo con nuevas tecnologías y con análisis de Big Data para localizar fosas clandestinas con probabilidades hecho con tecnología. Entonces, la historia es terrible. La propuesta es que ellos dicen, bueno, a ver, el gobierno está re perdido. Nosotros somos científicos de datos, manejamos esto, contactamos con esta otra organización en Estados Unidos y esta universidad en México. Juntos nos pusimos a crear pues es un mapa interactivo. De hecho, así se llama mi trabajo, como un mapa de datos para rastrear la crueldad mexicana. Eh, ya solo eso dices, Muy, muy cruel, ¿no? muy cruel, pero es una propuesta, porque lo que ellos trabajaron es qué podemos hacer de manera ética con los Big Data, trabajando con esto. ¿Cómo podemos colaborar con el mayor problema del país, que son las desapariciones? De otra manera, si solamente te cuento y hay más desapariciones, y hay más desapariciones, y hay más desapariciones, y hay más desapariciones, y es lo único que te cuento, y ahora desaparecieron allá, y ahora acá, y acá están descabezados, y acá están sin manos, y acá y nada más, y ya, la narrativa no sale de eso, es un bucle, Es muy complicada cambiar la narrativa, ¿no? pero no es Así imposible, por no es sí, imposible, no es imposible. Y podría sí, transformarnos como sociedad, realmente. O sea, sí hay lugares donde se ha logrado como instaurar esto. Claro que son lugares que se rompieron por completo. Nepal, por ejemplo. O sea, Nepal un día dijo, no, ya no, o sea, duraron 10 años en enfrentar. O sea, Nepal es un paísito chiquitito y se hicieron pedacitos. También no fue de un día para el otro. Pero no lo sabemos porque no nos lo cuentan los medios. Hasta que un día ellos dijeron, no, a ver, o sea, aquí nos tenemos que implicar dueños de medios, editores, periodistas, sociedad, organizaciones civiles. Nos tenemos que organizar en hacer las cosas de otra manera, incluida la narrativa, incluidos los medios, incluidas las noticias, porque es que si no, o sea, sí hay lugares pero pues en Irlanda, por ejemplo, donde los católicos y los protestantes históricamente, muchos se han enfrentado, pero ahí como son dos grupos muy bien reconocidos, ujú, con metas muy reconocidas durante mucho tiempo, hasta que dijeron, bueno, pues mejor que nos empecemos a contar las cosas de otra manera para sanar, porque si no, esto es generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación. Es posible, o sea, por eso mi libro tal cual se llama, o sea, La Paz, que sí existe, porque sí existe, se puede, es posible hacerlo. Lleva más tiempo, por supuesto. O sea, parar al tren mediático no es sencillo.
porque hay una serie de intereses, efectivamente, como él decía aquí, políticos y económicos por detrás. Pero pues yo siempre como apelo a la ética de quien hace el periodismo, decir, bueno, por lo menos pregúntate si esto que tú estás contando a qué va a abonar. Pues está complicado en estos tiempos todavía. Estamos muy metidos en eso. Es para un tema muy, muy, muy extenso y que le podamos entender un poco más. Entonces, pues, Cristi, yo creo que nos echamos otro café, o nos En algún echamos un momento, por café y supuesto. eso para entenderlo, porque sí, nos falta mucho por entender esto, de lo que es el periodismo de paz y sobre todo el trabajo que realizan y pues entender la narrativa desde donde, desde donde ustedes lo hacen. Entonces, sí, ¿algún comentario? Sí, como audiencia, yo lo único que les recomiendo es cuando escuchen noticias, cuando lleguen o vean noticias, pregúntense, ¿esto me sirve? ¿Esto qué me está creando? ¿Me está creando odio contra los panistas, odio contra los morenistas, odio contra los ricos, odio contra... Si es eso, no lo dejen entrar, no lo dejen entrar. Simple y sencillamente pregúntense qué hay más detrás, esta narrativa, o sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿A mí? ¿En qué me convierte a mí? ¿O yo voy a compartir este meme? ¿Este meme abona o deshumaniza? Porque lo que yo les decía de la creación del enemigo empieza por la deshumanización con la caricaturización, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces, pues la cultura del meme es, ay, mira qué risa, qué gracioso que le quito toda su humanidad o toda su dignidad a alguien. Alice levantó la mano. Sí, sí, Alice. Bueno, nada más hago el comentario que dice Jackie, dice, qué interesante, muchas gracias. Gracias por la labor que viene con mucha pasión y entrega Eso de sí, parte de Jackie. Ujú. eso Alice, sí. adelante. Sí, sí, realmente corrí por unos apuntes, no sé si me veían atareada, busque, busque. En algún momento en el 2021, yo tomé un tallercito chiquito que se llamó El perdón como cultura de la paz. Ujú. Entonces, porque me sonó John Galton, ¿es John Galton? Johan Galtung, sí. Ese, y tengo el triangulito escrito, y me empecé a acordar, y me empecé a acordar, dije, sí, es que me sonó ese nombre, y lo tomé hace ratito, en el 2021, y dije, sí, estaba hablando del perdón, de la reconciliación, del diálogo y todo eso, ¿no? En mis notas, allí vienen mis notas, pero lo medio quise relacionar un poco, nada que ver, pero en mi cabecita empecé así como a relacionar. No sé si tú, Cristi, tengas la contraparte que también es la cultura de la comunicación no violenta, de Sí, de Marsh Rosenberg. sí, Entonces, también pues habla mucho, ¿no? De las tres violencias, la cultura, la violencia estructural, cultural y directa. así Entonces, es. para que esté la directa es porque ya las otras ya sucedieron. Entonces, O están mm, sucediendo. Muchas veces suceden. Acá podríamos dividirlo en términos de los tipos de violencia. También, porque eso es paralelo. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia emocional. Por eso les decía, cuando yo me di cuenta de mis violencias, en términos de pareja, pues yo nunca levanté la mano. Ni que lo hubiera hecho. Mide 2 metros y pesaba 100 kilos. O sea, está cabrón. Pero pero la forma muchas veces de ejercer una violencia no tiene que ser con un golpe. sí, de Hay hecho, palabras, hay acciones, omisiones, expresiones de hecho las que mujeres, pueden destruir mucho más que un golpe. y de hecho se inventó el violentómetro, que es va por categorías. Sí, Va, a mí el violentómetro no me encanta porque realmente me parece que igual estigmatiza
sin tratar de comprender, ¿no? A mí me sirvió mucho para tratar de comprender en su momento a mi agresor o a mi perpetrador, aunque yo me di cuenta que yo también era agresora y que eran dos enfermedades que embonaron en un momento dado. Pero tenemos mucho esta cultura como de señalar al agresor sin tratar de comprender por qué se convirtió en un perpetrador. Una persona difícil no como tal es un juicio, una evaluación, sino que detrás de eso hay una historia difícil. Entonces, te escuchaba mucho y esos términos yo los escucho mucho, los escuché cuando estudié esto. Los juicios, las evaluaciones ya son etiquetas y son violentas. Sí, es una Entonces, violencia en sí misma. O sea, por sí, sí, ya, ejemplo, leemos mucho el monstruo de no sé dónde, el monstruo de aquí, el monstruo de allá. Tendemos a pensar que pues es él, el monstruo, y ya, y nació siendo un monstruo y punto y se acabó. Si no tratamos de entender cuáles fueron las dinámicas sociales que lo llevaron ahí, donde probablemente no solamente habrá participado él, sino todo un colectivo alrededor, incluidos sí. nosotros con la cultura misma, pues no Ujú. vamos a desactivar esto. O sea, si solamente hablamos de los sicarios o el niño sicario o el tal y no tratamos de entender, a ver, de verdad, de verdad, de verdad, lo único que les está interesando a quienes se adhieren a los grupos del crimen organizado es el dinero, yo no me lo creo. Debe haber algo más, debe haber un Sí, vacío social más, una sí es. falla estructural en la que de alguna manera y culturalmente estamos todos participando, que tendríamos que desactivar ese reloj, sí, esa maquinaria de relojería que es perversa y que al final, pues nos cae a todos. Sí, es que van de la mano, la verdad, y ya con esto termino porque ya casi todos nos Sí, tenemos que ya ir. De la son noche las estuvo 10, yo tengo buenísimo. que pasear ahí a 16 perros ahorita. Estuvo buenísimo y para mí va muy amalgamado de lo que yo estudié en Instituto Cultivo, al que amo profundamente. Instituto Cultivo promueve justamente el florecimiento humano. Entonces, el Instituto Cultivo es el Instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano. Y entonces, viendo desde este enfoque, la comunicación no violenta es muy amplia, mucho, muy amplia, y tiene que ver mucho con la violencia en todas sus gamas y sobre todo esto de etiquetar, de enjuiciar, de señalar, de hacer evaluaciones. Pues todo un tema. Gracias, Cristi, buenas noches. Muy Y buenas pues noches. inicio de muchas charlas más interesantes. Gracias y gracias Perfecto. por invitarte. Estos temas casi no se abordan y luego le aburren a la gente. Sí, Lamentablemente, temas sí. profundos donde hay que entenderle, hay que conocerle, hay que informarte y no son temas coloquiales. Entonces, de repente a la gente le caemos, bueno, hablo por mí, yo a veces los aburro. Entonces, Pero hay que No, lo aburrir que un pasa poco. que son temas que no conocemos y no entendemos, ¿sí? Entonces, el desconocimiento es lo que hace, ¿no? Sí. sí, Entonces, pues es eso. Simple y sí, sencillamente conocer un poco más Claro. y sí, aprender. y Ujú. aprender, sobre todo que eso nos aligera el camino. Y yo no veo noticias. Me informo de lo que me tengo que informar, pero en mi casa ya no tengo televisores de nada. O verlas, Cuando pero ser muy consciente, es decir, esto no me para ayuda, estar esto, informada, nuevamente para claro, estar informada. Pero ya. muy bien. Gracias. Buenas noches. Bueno, un abrazo a todos, buenas noches. Gracias. No, pues muchísimas gracias, Cristi. Ok, Gracias quedamos en por tu contacto. plática y pues seguimos platicando en otra ocasión.